Recomendaciones y enseñanzas de Lenin significa estar contra el leninismo, ser belicista y al mismo tiempo bombero de la revolución, lacayo de la burguesía internacional. Los sostenedores de los tres mundos se están desenmascarando con su actividad proimperialista. Todos los pueblos están comprendiendo el contenido real de esta teoría. Los pueblos están viendo que los que preconizan la teoría de los tres mundos se han convertido en los abogados más diligentes y en los más fervientes defensores de los intereses del imperialismo norteamericano y de la burguesía reaccionaria occidental, de toda la reacción mundial. Ningún pueblo puede aceptar aliarse con la burguesía reaccionaria, tal como preconizan los defensores de la teoría de los tres mundos, someterse voluntariamente al capital financiero. Ningún pueblo del llamado tercer mundo puede aceptar la obstinada demanda de los defensores de esta teoría y concluir una alianza esclavizante con la burguesía colonialista, que hasta ayer lo ha oprimido y avasallado y que de mil maneras busca clavar más profundamente sus garras en la carne de los pueblos para chocarle la sangre con nuevos métodos. Los teóricos de los tres mundos, continúa más adelante el camarada Menesejo, proclaman que el imperialismo norteamericano está en decadencia, a la retirada, a la defensiva, mientras que el socialimperialismo soviético está sediento de expansión y a la ofensiva. Por eso, el socialimperialismo soviético es más peligroso, mientras que el imperialismo norteamericano es menos peligroso para los pueblos. Esto es lo mismo que decir: el lobo pelirrojo es más peligroso que el lobo pelinegro. Pero los pueblos no son ignorantes como se imaginan los teóricos de los tres mundos. Para todos es evidente que el socialimperialismo soviético es enemigo jurado de la revolución y de los pueblos, y quien relaja la vigilancia frente al peligro socialimperialista soviético y no lucha contra sus planes de esclavización, tarde o temprano lo pagará muy caro. Forjarse hoy ilusiones en el socialimperialismo soviético pensando en que puede ayudar a los pueblos y que supuestamente no sustenta ni fragua planes para dominar el mundo significa ser miope. Pero el imperialismo norteamericano, por otra parte, no es menos peligroso. Ante todo país imperialista, sin excepción, y puesto que es tal, tiende a la reacción, a la violencia, a la expansión, a la agresión. El imperialismo, lejos de estar a la defensiva y en retirada, e incluso estando en la tumba y en estado de agonía, no ha cambiado su naturaleza agresiva ni ha desaparecido su peligrosidad. Además, no es en absoluto verdad que el imperialismo norteamericano esté a la defensiva. Está en putrefacción, al igual que lo está el socialimperialismo soviético, pero no a la defensiva ni en retirada. Sigue siendo agresivo y agresor, opresor y sanguinario, esclavizador y asesino para su propio pueblo y para los demás, feroz gendarme internacional, al igual que lo es también el socialimperialismo soviético. ¿Acaso no fue el imperialismo norteamericano el que ahogó en sangre al pueblo de Corea después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso no fue el imperialismo norteamericano el que ahogó en sangre a Vietnam, Camboya y Laos hasta que fue expulsado por la fuerza por los heroicos pueblos de estos países? ¿Acaso no está presente la mano del imperialismo norteamericano en el genocidio de 500.000 comunistas indonesios? ¿Acaso no fue el imperialismo norteamericano el que ahogó en sangre al pueblo chileno y llevó al poder a los fascistas en Chile? Y en la tragedia que tiene lugar actualmente entre Somalia y Etiopía, ¿acaso no es verdad que la Unión Soviética, del mismo modo que el imperialismo norteamericano, los dos juntos, están gravemente implicados? ¿Acaso el imperialismo norteamericano, de concierto con el socialimperialismo soviético, los dos juntos, no son los instigadores de la grave situación creada en Chipre y de la terrible tragedia del conflicto árabe-israelí? ¿Acaso no es verdad que en todas partes donde hay guerras locales, riñas por cuestiones de fronteras o por otras grandes cuestiones, en todas partes donde estallan focos de guerra, se encuentra siempre presente y activo no solo el socialimperialismo soviético, sino también el imperialismo norteamericano? ¿Acaso el imperialismo norteamericano no es en la actualidad el más grande exportador de capitales y armas en el mundo? ¿Acaso es con fines pacíficos que el tío Sam mantiene centenares de bases militares en Corea del Sur, el Japón, Taiwán,
en la España franquista y en otros muchos países del mundo, en los mares y los océanos? ¿Acaso el imperialismo norteamericano hace esto para defenderse y retirarse? No. Lejos de tener la intención de retirarse, toda la actividad del imperialismo norteamericano tiende a reforzar sus posiciones como superpotencia dominante del mundo y extenderla en lo posible y a donde le sea posible, y esto con el objetivo de atacar y arrebatar la libertad a los pueblos. Por su parte, también el socialimperialismo soviético, como nuevo socialimperialismo, está sediento de expansión. En esto radica la fuente de las contradicciones irreconciliables y de la rivalidad permanente entre ellas, como dos superpotencias que quieren repartirse las zonas de influencia en el mundo. Estas dos superpotencias, y no solamente una, continuó el camarada Medvesejo, orden sus planes en el Medio Oriente en vistas a dividir a los pueblos árabes, sabotear el logro de una paz justa en esa región, abolir los derechos del heroico pueblo palestino, utilizar esta región próspera y muy importante para sus propios intereses imperialistas. Si Carter de los Estados Unidos oraba en la iglesia presbiteriana por el alcance del éxito en las negociaciones Sadat Begin que se desarrollaban en Jerusalén, no lo hacía en absoluto por el bien de los pueblos árabes, sino por los intereses del imperialismo norteamericano, con la esperanza de que estas negociaciones impuestas por él terminaran con un arreglo desfavorable para los pueblos árabes y favorable para el gáster norteamericano que es el Estado israelita, para que no ceda los territorios árabes, prive del derecho a la existencia al mártir pueblo palestino que tanto sufre, mantenga constantemente a los pueblos árabes bajo la amenaza del asesino gáster israelí, se apodere de las ilimitadas riquezas de petróleo de esta región. ¿Acaso esta es una forma de defensa? ¿Acaso esto significa estar en retirada? No sería de asombrarse que los pregoneros de los tres mundos, con sus acrobacias teóricas dictadas por sus intereses egoístas y coyunturales, vuelvan un día la cara hacia los socialimperialistas soviéticos y filtreen con ellos. Quien se aleja de la política de principios y sigue una política antimarxista, es inevitable que sea pragmático y sin principios. Es inevitable que se cambie de camisa, según los intereses del momento. En estas situaciones el Partido del Trabajo de Albania no puede quedarse callado y no decir la verdad tal como la piensa. De lo contrario, dejaría de ser un partido marxista-leninista. Las presiones y los chantajes de quien quiera que sea, las imprecaciones llenas de odio de los diversos revisionistas, no pueden hacer retroceder a nuestro